Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 18 en adelante dice, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual: los que se interesan solo por las cosas de este mundo, los odian a ustedes, pero recuerden que primero me odiaron a mí. Ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos, pero ustedes ya no son así, porque yo los elegí para que no sean como ellos. Por eso ellos los odian a ustedes. Recuerden que les dije que ningún sirviente es más importante que su jefe. Por eso, si la gente que solo ama a este mundo me ha maltratado a mí, también los maltratará a ustedes. Pero si esa gente hace caso de lo que yo digo, también hará caso de lo que digan ustedes. Todo esto les va a pasar por ser mis discípulos y porque los de este mundo no conocen a Dios, que fue quien me envió. Esa gente no sería culpable de pecados si yo no hubiera venido a hablarles, y si delante de ellos no hubiera hecho yo cosas que nadie jamás ha hecho. Pero aún así me odian a mí y también a mi Padre, porque él, el que me odia, también odia a mi Padre. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que está escrito en la Biblia: me odian sin motivo. Yo les enviaré el Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. Y ustedes también hablarán bien de mí, porque han estado conmigo desde el principio. Y bueno, un discípulo verdadero sabe que es aborrecido por el mundo, y no hay otra razón más que lo que estaremos analizando en este día, por la gracia de Dios, en un nuevo mensaje de esta serie que hemos titulado Discípulo. Y bueno, antes de iniciar la reflexión, me gustaría compartir con ustedes esta alabanza. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día Te bendeciré. Ya lo corté antes. Es una hermosa alabanza, es la alabanza que está en el Salmo 145, y siempre es importante considerar lo que habla la alabanza y lo que habla precisamente, o lo que expresa el Salmo 145. Por eso quería compartirlo. Cuando uno empieza a reflexionar sobre este pasaje que ya leí, que está ahí en el libro de Juan, en el capítulo 15, uno no puede menos que recordar lo que inicia el Sermón del Monte. En las enseñanzas del Sermón del Monte, el principio son las bienaventuranzas. Cada una de las bienaventuranzas tiene una razón, tiene un orden y tiene una secuencia progresiva del cambio que debe, o transformación que debe existir en cada uno de nosotros, los que queremos ser discípulos de Cristo.
Empieza solamente por recordar, empieza hablando de la pobreza en espíritu, o sea, la necesidad absoluta que tenemos todos de Dios. Continúa con el llanto. El llanto es sinónimo de un corazón contrito, de un corazón compungido, de algo que refleja que tenemos tristeza por no estar agradando lo que Dios quiere. Enseguida, la siguiente bienaventuranza habla de mansedumbre. La mansedumbre no es otra cosa más que estar sujetos o estar sometidos a una autoridad. En este caso, cada uno de nosotros debe estar sometido, que debe estar uno sujeto a la autoridad de Dios. Y la que sigue es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Debemos estar todos los días, debemos estar frecuentemente, permanentemente, queriendo ser saciados de la justicia que viene de Dios, de la justicia perfecta, que es totalmente diferente a la que existe en este mundo. Y luego continúa ahí con la misericordia, es la compasión en acción. Empieza, una vez que empieza uno a realizar la transformación, o permitir que Dios realice la transformación en nuestra vida con todo lo que ya hablé antes de las primeras bienaventuranzas, entonces empieza a reflejar en nuestro carácter lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Por eso enseguida viene la misericordia, porque necesitamos ser misericordiosos, necesitamos ser compasivos, necesitamos que de verdad la compasión abunde en nuestras vidas para poder, en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de nuestras fuerzas, poder ayudar a nuestros alrededor. Y continúa ahí con los pacificadores. O sea, siempre estamos llamados a traer paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, no la paz como la conoce el mundo. Es una paz que de verdad que abunda en la mente y en el corazón de cada uno de los discípulos, y que estamos totalmente dispuestos a dar. Pero una vez que se realiza toda esta transformación, una vez que empezamos a trabajar cada una de estas bienaventuranzas en nuestra vida, creo que la mayor prueba de que si estamos cambiando o no, que si realmente la gente alrededor nuestro empieza a notar, empieza a distinguir un cambio sustantivo en nuestra vida, bueno, mira, la consecuencia, y es importante aclarar que cada una de las primeras 7 bienaventuranzas, es importante aclarar que todas tienen la frase prácticamente reducida. Es más, no se ocupa ni siquiera el versículo completo o una extensión completa. Sin embargo, enseguida viene algo que, como ya mencioné, tendría que ser la consecuencia de nuestra actitud, de nuestro cambio. Cuando el Señor habla: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y termina, son 3 versículos para esta última bienaventuranza, que podemos resumir en el aborrecimiento del mundo para el verdadero discípulo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y bueno, quise comenzar esta reflexión porque el vituperio, el odio, el aborrecimiento existe para los verdaderos discípulos cuando están actuando, primeramente cuando están actuando conforme a la voluntad de Dios. Y cada uno tiene que ponerse en el espejo y analizar, como dice Gálatas, cada uno someta a prueba su propia obra para ver si esto ocurre o no ocurre en nuestra vida. Lo más seguro es que si no está ocurriendo, si realmente no somos aborrecidos, si realmente no somos odiados, es porque tal vez, y vuelvo a insistir, yo no soy nadie para juzgar al respecto. Cada uno lo tiene que hacer con su propia vida, pero lo cierto es que necesitamos plantarnos y ver y determinar qué es lo que está pasando en nuestra vida, si realmente somos aborrecidos, si realmente somos perseguidos, porque si no es de esa manera, lo más seguro es que no haya diferencia en cuanto a lo que
el mundo hace, lo que el mundo dice, lo que el mundo sigue, y que tal vez si voluntaria o involuntariamente nosotros estamos de alguna manera actuando de la misma forma. Por eso es importante que cada uno pudiera hacer esta reflexión y cada uno determinar qué son las cosas que tiene uno que cambiar en su propia vida. Por eso, hablando un poquito ya acerca de la reflexión de esta mañana, de este día, analicemos a detalle un poquito más la enseñanza que el maestro nos ofrece en este pasaje. Empieza hablando, ya lo leí: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado. Así empieza el pasaje ahí en los versículos 18 y 19. Tomemos en cuenta qué es lo que va a pasar. Si nosotros nos decimos hijos de Dios, si nosotros somos verdaderos discípulos, seguramente el mundo nos aborrecerá. Creemos que la popularidad de un cristiano puede ser una indicación de cómo representa él a Cristo ante el mundo. No creemos que un verdadero cristiano pueda ser realmente popular. Y esto es un foquito amarillo, un foquito rojo para aquellos que usamos las redes y que tal parece que a través de los likes, a través de los me gusta, a través de las reproducciones, pareciera ser que con eso ya somos verdaderos discípulos, ya somos mejores cristianos. Y no estoy diciendo que no se pueda hacer, claro que sí, y claro que es parte de. No creemos que un verdadero cristiano pueda ser realmente popular. Habría que tener cuidado con adoptar actitudes de compromiso para tener popularidad, que es lo que mencioné, que una de las formas en que nosotros pudiéramos estar actuando. Ningún cristiano tiene el derecho de ser más popular que Jesús, y el mundo no amará al verdadero Hijo de Dios. O sea, si nosotros estamos buscando la popularidad, si nosotros consciente e inconscientemente estamos buscando el aplauso de los demás, lo que estamos haciendo realmente es que la honra y la gloria no están siendo sola y únicamente o exclusivamente para nuestro Maestro, para Dios. Entonces no podemos competir en ese sentido. Lo que hagamos o lo que llevemos a cabo siempre tiene que ser con la idea de que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar el nombre de Dios, no solamente en uno, sino en aquellos, en el caso de los que predicamos, o en el caso de los que compartimos mensajes, y en cualquier acción como cristianos, prediques o no prediques, enseñes o no enseñes, en cualquier acción que haya en nuestra vida, tendría que ser todo para la honra y la gloria de Dios. El mundo le amará si usted acepta los planteamientos de ese sistema opuesto a Dios. Pero si usted es un hijo de Dios y vive esa realidad con todas sus consecuencias, el mundo le aborrecerá. No se trata de que el cristiano se comporte de una forma extraña, ni de que adopte actitudes piadosas, porque a veces eso es lo que hacemos. Pareciera ser que somos muy piadosos, muy espirituales, pero realmente eso es ritualismo. Esto es difícil de asimilar, especialmente para aquellos jóvenes que anhelan ser populares. Debemos hablarles claro y decirles lo que afirmó nuestro Maestro: no van a ser populares en el sistema mundano si son hijos de Dios. Estimado amigo, estimado oyente, no trate usted de ser mayor que su Señor. El siervo no debe ser más popular que el maestro. Simplemente continúe proclamando la palabra de Dios. Los que se oponen o acosan al mensajero tienen dos problemas: no conocen a Dios, y el otro problema es que no quieren que sus pecados sean revelados. Jesucristo hizo brillar la luz del cielo en las almas de los seres humanos, y cuando uno enciende la luz, pues pasan muchas cosas. Las ratas, las culebras y las lagartijas odian la luz y corren para ocultarse, y odiarán también al que enciende la luz. Por cierto, Jesús dijo: sin causa me aborrecieron, y no había causa para aborrecer a Jesús. La causa se encontraba, y esto es importante, la causa se encontraba en los corazones pecaminosos de los hombres.
Continuando con la lectura del versículo 23, el que me odia a mí, también a mi Padre odia. Esto es un versículo importante. El mundo no aborrecía la idea de Dios en el sentido de considerarle a alguien indefinido en la lejanía. Era a Cristo al que aborrecían. Jesús dijo que cuando un hombre le aborrecía, odiaba también a Dios el Padre. Es posible que usted diga que cree en Dios y que goce de popularidad, pero la prueba decisiva es su relación y su actitud hacia el Maestro. Uno no puede ser popular y creer en el Señor Jesucristo que presenta la Biblia tal cual, porque es a Él y a quien realmente aborrecen. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Alguien ha dicho: Dios creó al hombre a su imagen y ahora el hombre está creando a Dios a su propia imagen. Espero que se entienda esto. Ese es el tipo de Dios que los seres humanos quieren hoy en día y el tipo de Dios que creen que está gobernando el universo. Jesús citó aquí estas palabras como cumplimiento de los Salmos 35:19 y 69:4, cuando dijo que sin causa le aborrecieron a Jesucristo porque habían creado un falso Dios que no era el Dios de la Biblia. Y si queremos un poquito de más datos en cuanto a esto, solamente hay que darse una vuelta por el capítulo 1 de Romanos a partir del versículo 20 más o menos, en donde entre otras cosas el apóstol Pablo dice que cambiaron la gloria de Dios por figuras, cuadrúpedos, etcétera, etcétera. Y ahí ese es uno de los capítulos más tremendos en la Escritura, en verdad, de cómo el ser humano ha reaccionado de verdad ante la autoridad, ante la soberanía, ante el poder de Dios, y peor todavía, despreciando la misericordia, la compasión, la gracia, la bondad, el amor de Dios. Y ahí hay que darse una vuelta por ahí para poder determinar y ver si en un momento dado, en cualquiera de sus formas, uno pudiera estar actuando de la misma manera. El Espíritu Santo dio testimonio acerca de Cristo. ¿Es Jesucristo una realidad en su vida? Cada uno tiene que determinar esto. Si lo es, tal vez es tal cosa es el resultado de la acción del Espíritu Santo. Una manera de saber si el Espíritu de Dios está actuando es ver si Cristo está recibiendo el honor y la gloria. Si el Señor Jesús no es una realidad como usted desearía que fuere o que fuese en su vida, pídale entonces al Espíritu Santo que haga una obra perfecta en su corazón. Es que necesitamos la realidad de Cristo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Jesús les dijo a estos hombres que darían testimonio acerca de él, y ciertamente lo hicieron. En el testimonio de Juan acerca del Señor Jesucristo, lo que estamos estudiando ahora mismo, a nadie le fue posible dar el testimonio sino solo a los apóstoles, porque ellos habían estado con Jesús desde el principio. Y cuando uno puede reflexionar acerca de esto, uno puede tener algunos elementos importantes en cuanto a lo que debería estar pasando en nuestras vidas. Lo cierto es que lo que enseguida voy a compartir, lo hago con la idea de que cada uno, como dije antes, y voy a volver a citar lo que habla Pablo ahí en Gálatas, cada uno someta su propia obra. O sea, ¿qué es lo que está realmente pasando en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando en la vida de mi congregación? ¿Qué es lo que está pasando en la vida de mi familia? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida en cuanto a mis actitudes, acciones, etcétera, ante la sociedad? Y creo que eso tiene que ser el reflejo. Mira lo que esto es compartir lo que Santiago escribió allá en el capítulo 4. En el capítulo 4, y lo voy a leer también en la traducción lenguaje actual, porque esto es para reflexión. Estamos hablando que un verdadero discípulo va a ser aborrecido por el mundo. Si no estamos siendo aborrecidos, odiados, y que tiene mucha connotación esta cosa, no es que realmente nos estén ofendiendo o nos estén lastimando. Pudiera ser, porque también voy a leer un ejemplo de lo que significa realmente el aborrecer, lo que significa la persecución y cómo es que nosotros hoy en día hemos minimizado ese asunto de verdad. Pero esto es para reflexión.
Dice Santiago capítulo 4 versículo 1, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Y está hablando a los cristianos, no está hablando a la gente del mundo. Puede ser el mensaje también para la gente del mundo, pero particularmente está escribiendo a los cristianos. Y si tú crees que esto no ocurre, solamente hay que darse una vuelta. Ya he mencionado de las redes sociales, como hay ocasiones en que los comentarios o que la opinión de alguien lo único que hace es que despierta, es que provoca un sinfín de opiniones que a veces llegan hasta las ofensas. Ahí es cuando ya hay contiendas, ahí cuando ya hay pleitos. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios, y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? En realidad Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios. ¿Recuerdas el pasaje que leímos, que reflexionamos, que analizamos ayer? Nosotros ahora somos amigos del Maestro. Jesús nos considera ahora sus amigos, con toda la connotación, con todo lo que estuvimos explicando y compartiendo acerca de esto. Pues ahí dice versículo 8, lo voy a volver a leer. Háganse amigos de Dios, y Él será amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor. ¿Te acuerdas lo que estuvimos mencionando acerca de las bienaventuranzas, acerca de la transformación, acerca del cambio, entre otras cosas, el llanto, entre otras cosas, un corazón nuevo, entre otras cosas, el arrepentimiento y varias cosas más? Bueno, versículo 9 dice: pónganse tristes y lloren de dolor, dejen de reír y pónganse a llorar, para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Creo que una de las situaciones o circunstancias más distintivas que ofrece el pasaje de Santiago es ver en nosotros mismos, cada uno verse al espejo. De hecho, él habla acerca de que el que oye y no hace lo que Dios quiere es como aquel hombre que se mira al espejo y después se olvida de cómo era. Y creo que refleja mucho lo que después, posteriormente, esto lo hace en el capítulo 1, lo que en el capítulo 4 vuelve a hablar Santiago acerca de esto. Y esto debería ser un permanente de reflexión, debería ser un permanente de considerar qué es lo que es nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo con respecto a darle la honra y la gloria de Dios, qué es lo que estamos haciendo con respecto a ser verdaderos discípulos de Cristo. Y creo que a veces hemos malentendido. Sé perfectamente que vivimos una cultura totalmente diferente a la que existía en el primer siglo, pero lo que está ahí no es en vano. Lo que está ahí es un reflejo de lo que puede ocurrir en nuestra vida, y que a veces creo que maximizamos un sufrimiento por pequeño que sea. Recuerdo apenas empezó la pandemia y por disposiciones de las autoridades nos pidieron que ya no nos reuniéramos en los edificios, precisamente como una medida preventiva. No nos estaban diciendo que no fuéramos ya cristianos, y no estaban efectuando ninguna clase de persecución, pero nosotros nos sentimos tan ofendidos que armamos de verdad un escándalo enorme, cada quien en la medida que le quede, o cada quien en la medida que piense. Pero lo cierto es que eso no era una persecución. Lo cierto es que en ningún momento se nos habló, ni tampoco podríamos decir que ya por eso
que ya por eso el mundo nos aborrecía, por eso ya había persecución. Mira, ¿quieres ver lo que significa persecución, lo que significa aborrecimiento, lo que significa odio? Según la Escritura, dice ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 35, algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad. Al contrario, dejaron que los mataran porque sabían que volverían a vivir y así estarían mucho mejor. Mucha gente que se burló de ellos y los maltrató y hasta los metió en la cárcel. A otros los mataron a pedradas, los partieron en dos con una sierra o los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otros con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres. Eran pobres. Estoy leyendo la traducción del lenguaje actual. Me gusta por el vocabulario, el lenguaje que utiliza. Pero es la misma situación en la Reina Valera. Algunos anduvieron de un lugar a otro. No. Mucha gente se burló de ellos y los maltrató y hasta los metió en la cárcel. A otros los mataron a pedrada, los partieron en dos con una sierra o los mataron con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas hechas de piel de oveja o de cabra. Eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. Y nos seguimos quejando de lo que ha ocurrido ahorita en la pandemia. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieron sin rumbo fijo por el desierto y por las montañas y por las cuevas y las cavernas de la tierra. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido, y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Esto es lo que escribe el escritor de Hebreos en el capítulo 11, del versículo 28 hasta el 40, y es un reflejo de lo que realmente significa aborrecimiento, significa odio, significa persecución, y creo, si somos honestos, pero vuelvo a insistir, cada uno lo puede terminar en su propia vida. Yo no soy nadie ni para señalar, aunque lo diga ahí, yo no soy nadie. Cada uno debe examinarse a la luz de estos pasajes para determinar si realmente en su vida está sufriendo oprobio, si realmente en su vida está sufriendo odio, persecución y todos los demás. Y si todavía quisiéramos ver o notar algunas cosas que nos puedan ayudar a entender un poquito acerca de lo que significa ser aborrecido, ser perseguido, ser odiado por el mundo. Mira, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes. Es el apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Es el testimonio de un verdadero discípulo de Cristo. Es el testimonio de alguien que sirvió y consagró su vida al Señor. Es el testimonio de alguien que todo lo que hizo era para honra y gloria de Dios. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y luego, dice Pablo, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, porque entonces es cuando actúa el poder de nuestro Señor Jesucristo, y es cuando de una u otra forma es alabado y glorificado el nombre
de Dios. Y bueno, esto que leí solamente es para que cada uno de nosotros pueda hacer un examen de conciencia, pueda hacer un examen de someter a Dios su propia obra y ver si realmente en esta vida estamos actuando tal como discípulos de Cristo, si somos realmente verdaderos discípulos de Cristo, porque si decimos que somos discípulos de Cristo y realmente no hay diferencia entre lo que no es nuestro pensamiento, nuestra actitud, nuestra acción, nuestro testimonio ante los demás, y somos prácticamente igual, o como una frase famosa de una marca de picantes que decía: nosotros no somos del montón, somos del monte. Y bueno, se refería a la marca en específico de esa, pero creo que a veces ocurre de esa manera. Decimos que somos cristianos solamente porque vamos el domingo. Eso sí, somos muy celosos, y el domingo estamos en el edificio adorando como debe adorar el pueblo de Dios. Pero termina todo, 2-3 horas, y después, en la semana, ¿qué es lo que hacemos? En la vida diaria, ¿qué es lo que reflejamos? ¿Cuál es nuestro testimonio? Y otra vez el ciclo vuelve a empezar, porque otra vez llega el domingo, y el domingo sí somos, y hasta decimos: no, nosotros porque somos cristianos, porque somos discípulos del Señor. Y termina otra vez 2-3 horas, y otra vez lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Mira lo que Pedro escribe: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Mira, para esto fuiste llamados. Estoy ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, empecé a leer desde el versículo 19. Dice el 21, para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y creo que lo que viene aquí en este versículo es doble reflexión para cada uno. ¿Cómo estoy actuando en mi vida cotidiana, en mi vida diaria? No cuando estoy en la iglesia, no cuando estoy con los hermanos. ¿Cómo actúo en general en mi vida? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y creo que estos pasajes nos ayudan a entender de una u otra manera qué es la forma, qué es la situación que cada uno puede estar pasando en su vida, qué es lo que realmente tendríamos que considerar para ver si mi vida realmente es la de un verdadero discípulo. Si es de un verdadero discípulo, es lo que dice el Señor. Lo dijo allá en el Sermón del Monte, lo repite aquí nuevamente en esta enseñanza en el capítulo 15 de Juan, y ya habla que la consecuencia de estar siendo luz para este mundo es que el mundo te va a aborrecer, es que el mundo nos va a odiar, es que el mundo nos va a vituperar, nos va a perseguir. Y si no hay nada de esto, en una medida como las que ya mencioné en esos pasajes de la Escritura, la verdad es que estamos viviendo una vida religiosa, una vida solamente de ritualismo, que no hace ninguna diferencia, en nosotros en cuanto a lo que deberíamos ser para estar alabando y glorificando a Dios. Vamos a considerar lo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos en cuanto a la realidad del odio del mundo hacia los creyentes. Y bueno, ya leímos todo el texto. El Señor Jesús no está diciendo que es posible que el mundo aborrezca a sus discípulos, sino que el mundo va a aborrecer a sus discípulos. O sea, no es una suposición, es que realmente tiene que ocurrir. Esta es una realidad. ¿Pero qué es el mundo? ¿O a qué se refiere el Señor Jesús cuando habla del mundo? Bueno, la palabra mundo puede referirse al menos a 3 cosas en la Biblia. Número 1, la tierra como planeta, como en Juan capítulo 1 versículo 10, cuando dice que el mundo por él fue hecho. Número 2, a la humanidad en su totalidad, tal como lo establece el mismo Juan capítulo 3 versículo 16, cuando habla: porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todos,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y número 3, a la gente que vive en este mundo, los planes, las organizaciones, las actividades, la filosofía, los valores de una sociedad en la cual la persona de Dios o la palabra de Dios o el pueblo de Dios no son bienvenidos. Nosotros vamos contracorriente, o deberíamos estar yendo contracorriente, porque si estamos siguiendo todo lo que acabo de mencionar en cuanto a los valores, en cuanto a las actividades, en cuanto a la filosofía, en cuanto a las metas, los propósitos que existen en esta vida, en este mundo, entonces no estamos yendo contracorriente, estamos actuando de la misma manera. Es a esto a lo que se refiere el pasaje donde el Señor Jesús expresa acerca del aborrecimiento. Es este mundo el que tanto aborreció al Señor Jesús y también aborrece a todos los que somos sus seguidores. Por esto el Señor Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed ustedes que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Interesante que parte de este mundo es también la religión con todos sus ritos vacíos de realidad, como fue el judaísmo del tiempo del Señor Jesús, que se opuso con furia a la persona de nuestro Maestro, rechazándolo como Mesías e incluso como el Cristo o el Hijo de Dios. El Señor Jesús dijo a sus discípulos que si ellos fueran parte del mundo, el mundo los amaría. Pero como fueron elegidos del mundo por el Señor Jesús, dejaron de ser parte del mundo y pasaron a identificarse con el Señor Jesús. Esta es la razón por la cual el mundo nos aborrece o los aborrece, según cada quien sea el caso. En eso también se manifiesta la absoluta unidad que existe en el creyente y nuestro Maestro. Las personas que persiguen al Señor Jesús también persiguen a los que somos creyentes. De la misma manera, las personas que aprecian al Señor Jesús también apreciarán a los que somos creyentes. El Señor Jesús encerró este concepto en su solemne declaración de que el siervo no es mayor que su Señor. ¿Cómo va a ser menos con personas como nosotros creyentes, que de ninguna manera podemos igualarlos ni de lejos al Señor Jesús? Así que, si como creyente nos hemos sentido como pez fuera del agua por la actitud hostil del sistema que impera en este mundo, no nos alarmemos, es natural. El Señor Jesús ya lo dijo, el mundo está haciendo lo que también hizo el Señor Jesús. No digo que sea placentero ser aborrecido por el mundo, pero los creyentes debemos considerarnos bienaventurados cuando padecemos por causa de la justicia. Es lo que mencionó ahí en la bienaventuranza, ahí en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 9 en adelante. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Muy bien. Ya sabemos que el mundo aborrece al Señor Jesús y también a los que somos sus discípulos, porque estamos identificados con Él. ¿Cuál es la razón de este aborrecimiento? En segundo lugar, tenemos la razón para el odio. Juan capítulo 15, versículo 21 dice: mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El odio del mundo, tanto al Señor Jesús como a los que son sus discípulos, se debe a una sola razón. Es porque los que son del mundo no conocen al Padre Celestial, quien envió a su Hijo, el Señor Jesús. Por supuesto que la mayoría de los que son del mundo jamás negarían la existencia de Dios, incluso afirmarían que creen en Dios, pero a su manera, siguiendo su propio razonamiento y tal vez apoyados por los dogmas o los ritos de alguna religión cualquiera que sea. Personas así hablan de Dios, pero no conocen a Dios. ¿Por qué? Pues porque la única manera de conocer a Dios es por medio de aceptar el plan de salvación de nuestro Salvador. El verbo conocer en este texto no significa saber cosas sobre Dios, sino tener una relación estrecha, una relación íntima, una relación personal con Dios, que es lo que hemos venido tratando en estos mensajes, que es lo que deberíamos hacer y procurar. Sobre todo aquellos que nos dedicamos a predicar, a compartir enseñanzas, a hacer las cosas para honra y gloria de Dios, sí, pero lo que nos debería de preocupar es que los oyentes o a quienes compartimos, en verdad podamos mostrarles, enseñarles, aprender a tener una relación íntima, personal, individual con Dios. Esta relación es tangible y se puede ver en la forma de actuar de cada individuo.
Él mismo dijo, nuestro Señor, en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Las personas que aborrecieron tanto al Señor Jesús lo hicieron porque no conocían a Dios. Las personas que hoy en día aborrecen a los que son discípulos lo hacen por la misma razón, no conocen a Dios, aunque se llenen la boca afirmando que creen en Dios. En tercer lugar, el Señor Jesús se refirió al resultado del odio. Si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Versículos 22 al 24. Versículo 23, el que aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Estas son palabras muy tristes. El mundo aborreció al Señor Jesús. El mundo aborrece a los que son discípulos del Señor Jesús. Lo hace porque el mundo no conoce a Dios. Esto tiene un resultado en extremo funesto. El Señor Jesús dijo, no tienen excusa por su pecado. De esta manera el mundo se fue en contra del Padre. Por eso el Señor Jesús dijo, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y bueno, por haber aborrecido al Señor Jesús, el mundo también aborreció al Padre. Es del todo lamentable. El mundo cerró sus ojos y sus oídos, cerró sus oídos al Señor Jesús y cerró también sus ojos. Como resultado no conoció al Padre. No hay excusa por este pecado. Lo único que queda es recibir la consecuencia o el castigo de Dios. Si jamás ha recibido a Cristo en su plan de salvación, usted está en el mismo grupo de todos aquellos que cerraron sus oídos y sus ojos para no recibir al Señor Jesús y hoy ya están en condenación eterna. No sigamos esa dirección. Ahora tiene su oportunidad para abrir sus oídos y sus ojos y reconocer que necesita del Salvador. Estoy hablando a las personas que no han aceptado el plan de salvación del Señor Jesús. Recíbalo como su único y suficiente Salvador y tendrá vida eterna en lugar de eterna condenación. Finalmente el Señor concluye esta parte haciendo una reflexión acerca de la manera como los creyentes podamos enfrentar el odio del mundo con éxito. Él dice que enviará al Consolador. Refiriéndose al odio del mundo hacia él, el Señor Jesús dijo que esto no fue un accidente o algo no previsto. No, de ninguna manera. Esto fue el cumplimiento de algo que se había profetizado con anticipación. Puedes ver en el Salmo 109, 3 al 5, Salmo 109, versículo 4, Salmo 109, versículo 5. En todos ellos hay una profecía al respecto en cuanto al odio que iba a tener el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo que el odio del mundo hacia él fue el cumplimiento de la palabra que está escrita en la ley, cuando dice, sin causa me aborrecieron. Entonces, cuando finalmente habla, la promesa del Señor Jesús fue que cuando venga el Consolador, otro nombre para el Espíritu Santo, el cual va a ser enviado del Padre por el Señor Jesús, el Espíritu de verdad, Él mismo dará testimonio acerca del Señor Jesús. Y creo que es la esperanza, creo que es la manera en que nosotros podemos salir airosos de cualquier situación, de manera es de esperarse que el mundo nos aborrezca o nos odie por ser creyentes. Por un lado, es una prueba de que pertenecemos a Cristo y no somos parte del mundo. Y con esto quiero terminar. El hecho de que el mundo nos aborrezca, el hecho de que el mundo nos odie, el hecho de que el mundo, estoy hablando en primera persona pensando en que yo quiero ser también un discípulo de Cristo, pero esto es para todos. Es para ti, es para mí, es para cada uno de nosotros que aspiramos a ser discípulos de Cristo. Y si realmente la forma o la manera en poder determinar si estamos actuando como discípulos es primeramente una prueba de que pertenecemos a Cristo y no somos parte del mundo. Y por otro lado tenemos toda la ayuda para no permitir que el odio del mundo nos destruya. Y bueno, solamente, y con esto ya estoy terminando, ya me volví a extender demasiado, pero si en nuestra vida sentimos que realmente no estamos haciendo las cosas que el Señor habla, el que el Señor dice, y que está faltando algo para que realmente se haga una realidad en nuestra vida, el actuar como discípulos de Cristo, mira, consideremos esto es para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. Esto es lo que Pablo habla en Romanos capítulo 12, versículo 1, y nos exhorta, nos anima, cada día, a cada momento, en cada lugar, porque dice, es vuestro culto racional. O sea, no de domingos, es del diario. Cada día tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Un sacrificio vivo es un sacrificio que se mueve, un sacrificio santo, o sea, apartado para Dios y agradable. No lo que nos agrade a nosotros, no lo que pensemos nosotros, no lo que justifiquemos nosotros, no, lo que es agradable a Dios. Y luego nos da la medida de cómo poder llevar a cabo esto en nuestra vida. Dice versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que además es agradable y es perfecta. Y con esto termino leyendo lo que dice en la traducción lenguaje actual el versículo 2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Te das cuenta? Si vivimos como vive todo el mundo, si hacemos las cosas que hace todo el mundo, si llevamos a cabo las metas, planes, prospectos, etcétera, como lo hace todo el mundo, somos parte del mundo. Y no porque vayamos el domingo a la iglesia ya podemos ser diferentes o establecer que somos diferentes. No vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Porque además, una de las grandes maravillas, una de las grandes bendiciones que uno puede de verdad cuantificar, me faltan las palabras para expresar de verdad la bondad de Dios, es que su voluntad dice aquí que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y sabes qué? Eso es lo que realmente hace un cambio en nuestra vida. Es lo que realmente nos lleva a tener, de acuerdo al concepto del mundo, porque la palabra felicidad no está en la Escritura, pero de acuerdo a como nosotros consideramos la felicidad, el estar actuando como discípulo de Cristo nos va a llevar a tener una felicidad permanente. Una felicidad llena de alegría y de gozo en cualquier circunstancia, en cualquier situación, aún en esta época, aún en este tiempo de pandemia, de aflicción económica, material, sentimental, de salud y cualquiera que sean las situaciones, de verdad podemos ser felices actuando como discípulos de Cristo. Por eso, un discípulo verdadero sabe que va a ser aborrecido por el mundo. Pero en Cristo somos más que vencedores. Gracias otra vez a quienes pudieron conectarse, gracias por estar aquí. Bueno, estamos diariamente, por la gracia de Dios, compartiendo lo que el Señor nos permite. Acuérdense que esto es para alabanza y gloria de Dios. Seguimos en la serie Discípulo, todavía nos falta un buen de enseñanzas de nuestro Maestro en esta su última semana en su ministerio aquí en la tierra. Mientras tanto, gracias otra vez, te mando 1,000,000 de bendiciones y la súplica de siempre, cuídate y cuidémonos todos. Hasta pronto.